Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Le pido excusa a la gente que sigue Libertad de Expresión porque por causas ajenas a nuestra voluntad, en la semana pasada no fue posible realizar el programa. Pero estamos de vuelta para reiniciar con la misma disposición de ejercer un periodismo con objetividad, apegado a la verdad, con la misma disposición de ejercer un periodismo al servicio de los mejores intereses de la población, con la misma disposición de ejercer un periodismo, como siempre debe ser el periodismo, independiente. Para que pueda ser al servicio de la población, debe ser un periodismo independiente. En los últimos días han pasado muchos hechos, de ellos hechos muy lamentables, y uno de ellos será noticia todavía por mucho tiempo, aunque ya han pasado muchos días. Esto ocurrió el sábado 8. Por la actuación del Ministerio Público seguirá siendo noticia. Me refiero a la muerte, al asesinato de la joven Chantal Jiménez, de apenas 25 años, asesinada por su expareja Jency Graciano, que también se suicidó. Pero es noticia, sobre todo será noticia por mucho tiempo, porque los fiscales, el Ministerio Público, adscrito a la unidad de violencia intrafamiliar, sigue cometiendo errores sobre errores, sigue haciendo actuaciones, actuando de manera equivocada, favoreciendo prácticamente el crimen, favoreciendo los feminicidios. En los últimos años, la mayoría de exparejas que han asesinado a las mujeres, a sus exmujeres, a sus exparejas, han tenido en su mano una orden de alejamiento. Esa orden de alejamiento debe ser ya eliminada por la Procuraduría General de la República, porque sirve para nada, más que para permitir que el hombre sienta mayor intención, rabia, como dice la gente, de matar a su víctima, de matar a su expareja. Lo cierto es que Jency Graciano había estado detenido, había estado preso 48 horas antes de asesinar a Chantal, solo por el simple hecho de que le había disparado a un pie a la joven y logró escapar con vida. Y fue apresado, pero la Fiscalía, al servicio de violencia intrafamiliar, lo dejó en libertad. Desde que llegó la magistrada Germán Brito a la Procuraduría, hubo una orden de que no se debía firmar ningún acuerdo entre el Ministerio Público y un victimario, un agresor, para dejarlo en libertad. Pero no solo dejaron en libertad a Jency Graciano, sino que no le incautaron el arma con la que le había disparado a Chantal, para que luego la matara. Sí, para que luego lo asesinara como efectivamente lo hizo. De manera que ese Ministerio Público al servicio de violencia intrafamiliar no está funcionando en la mayoría de los casos, porque la magistrada Germán Brito inmediatamente ordenó una investigación para determinar por qué razón pusieron en libertad a Jency Graciano sin ni siquiera incautarle el arma homicida, el arma feminicida. Esto es grave y eso no puede continuar. Este Ministerio Público tiene que ser desentado, este Ministerio Público tiene que ser orientado. Tengo años diciendo que ese Ministerio Público no es infuncional y que debe ser orientado, debe dársele formación para que las víctimas de violencia de género sean protegidas, no se dejen desamparadas para que luego su verdugo termine con su vida, como ocurrió con la joven Chantal Jiménez. Su padre, su madre y demás familiares. La población espera una respuesta sobre la actuación de esos fiscales que permitieron que Jency Graciano asesinara a Chantal Jiménez. Esto no puede continuar. Señores, mujeres, organizaciones feministas volvieron ayer domingo a reclamar, a exigir, a elevar la voz sobre que se debe aprobar el aborto en las 3 causales en la modificación al Código Penal. Sí, de que no debe aprobarse el Código Penal dejando fuera el aborto en sus 3 causales. Y eso es un grito de la inmensa mayoría de las mujeres que se ha visto truncado porque la poderosa Iglesia Católica en nuestro país es muy influyente y siempre arrodilla a legisladores y a gobiernos. Y eso no puede continuar porque no son más que poses de falsantes lo que utiliza la Iglesia Católica en nuestro país, presentándose como los salvadores,
cuando realmente no le interesa salvar la vida de una madre que peligra. O sea, la vida de una madre que está en peligro porque muchos abortos pueden salvar la vida, aborto terapéutico nos reímos, no aborto cualquiera, como se ha estado discutiendo en las 3 causales. Sin embargo, sigue ahí y le están exigiendo al presidente Luis Abinader que honre su palabra empeñada, que en campaña y después de juramentarse como presidente de la República, reiteró que estaba de acuerdo con el aborto en las 3 causales. Ahora están prácticamente en silencio y están rehuyendo a cumplir con esa palabra empeñada. De manera que el aborto en las 3 causales debe ser una realidad en la modificación del Código Penal Dominicano para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su vida, sobre su protección, sobre salvar la vida que peligra. Porque aquí la madre, las mujeres de los ricos, la gente que tiene mucho dinero, se va a cualquier país del mundo a practicarse aborto porque tienen los recursos. Aquí a quien se está penalizando son a la madre, a las mujeres de los pobres, a las mujeres que no tienen recursos, a las hijas de los pobres. Esa es la verdad. De manera que los legisladores y el presidente de la República tienen en su mano que esto sea una realidad. Que las mujeres, que la inmensa mayoría de las mujeres dominicanas tengan protección y que no se les siga penalizando como hasta ahora lo han hecho. Un grupo de diputados de Santiago de los Caballeros denunciaron que hubo un tumbe con unos recursos en bono para habichuela con dulce. Por eso es que sigo diciendo siempre que aquí todos los partidos son iguales. En el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina, en el Hipólito Mejía y en el de Luis Abinader se siguen llevando la misma práctica. Que en el Día de la Madre, en el Día de los Padres, en Semana Santa para habichuela con dulce, se siguen erogando, sigue disponiendo de una gran cantidad de dinero para esas celebraciones, para entregárselo a funcionarios para que distribuyan. Eso es vergonzante, que para Semana Santa se distribuya dinero para habichuela con dulce, que siempre se queda la mayoría de esos recursos en el bolsillo de funcionarios inescrupulosos, de funcionarios irresponsables, dinero que muchas veces va a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. Se ha hecho una denuncia de esos funcionarios, de esos diputados del PRM, de que esos bonos no llegaron a la gente que estaba destinada, de que quienes estaban destinados a distribuirlo, a entregárselo a la gente que se le decía que era para habichuela con dulce, no se le dio, se quedaron en su bolsillo. No se ha aclarado aún si esos bonos estaban siendo distribuidos por el PRM como partido o por el gobierno central. Eso debe también investigarse y que se le informe a la población si esos bonos lo estaba distribuyendo o se estaba intentando distribuir y si es que se quedaron con ellos y realmente hubo un tumbe, si era el gobierno de la República o era el PRM. La cuestión es que a raíz de eso salió a la palestra la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, diciendo que los trapos se deben lavar en la casa. Es una irresponsabilidad de la gobernadora de Santiago porque en este caso los trapos no se han lavado en su casa. Si hay solamente rumores de un hecho de corrupción, de que hubo un mal manejo, lo haya hecho el PRM o lo haya dado el gobierno, debe ser investigado, debe ser denunciado y investigado. De manera que ese caso, ese hecho debe ser investigado y que se le informe a la población si hubo corrupción o no hubo corrupción. ¿De dónde salieron esos recursos para la habichuela con dulce? Si del PRM o del gobierno central. Pero la población tiene derecho. Demasiados escándalos de corrupción ya se están conociendo en la República Dominicana para que estallen otros y que no sean investigados. De manera que la irresponsabilidad de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, quedó evidenciada con su actitud de que los trapos deben ser lavados en su casa. Se debe hacer una investigación y que se le informe a la población sobre los bonos para habichuela con dulce, que sigue siendo una irresponsabilidad de los gobiernos en cada caso destinar para cosas como esta.